Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al comité organizador. Yo lo primero que quería hacer era dar un mensaje de tranquilidad. No voy a intentar resumir en 15 minutos lo que es la ventilación mecánica invasiva. Estuve pensando un poco qué tema podía ser interesante y llegué a la conclusión de que lo que gusta a todo el mundo pues son los cotilleos, son las intimidades. Entonces, yo voy a intentar explicar por qué nosotros, por qué respetamos la ventilación mecánica y por qué siempre nos da, valga la redundancia, respeto conectar a un paciente a un respirador. Esta idea me la dio una serie de éxito como La Casa de Papel, en la que un paciente pues, sufre un trauma, se para, sale de la parada y cuando le van a intubar, pues ahí lo veis, ya está intubado. Y más adelante mi sorpresa fue mayor cuando no se oye, pero estaba bajo ventilación mecánica y quizá la cara fue la misma de sorpresa cuando la cámara se acercó y efectivamente no tenía un respirador. Bueno, a mí me gusta, igual que al doctor Tobin, pues mucho la ventilación mecánica. Por supuesto no voy a negar su utilidad, fundamentalmente para intentar disminuir el trabajo respiratorio de los pacientes. Pero es importante que tengamos en cuenta, sobre todo si analizamos pues, estudios demográficos como este, que es el estudio WIN, que salió ya hace unos años para intentar caracterizar mejor a los pacientes que son extubados. Sí que vemos que existe una gran proporción de pacientes que reciben respiración mecánica que pueden ser destetados rápidamente y que tienen una mortalidad muy baja, pero sin embargo hay otros pacientes que o bien no pueden ser extubados o bien la ventilación mecánica se prolonga mucho y que sí que tienen pues, tasas muy altas de mortalidad. Estos son los resultados que he conseguido de un estudio que está a punto de publicar. Digo conseguido porque es lo que ha publicado la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, el WinSafe, en el que hemos participado, en el cual lo importante es que son gran cantidad de pacientes, 6.000 pacientes, y el 25% nunca fueron extubados. Es decir, podemos sacar unos datos más o menos de que el 50% de los pacientes que reciben ventilación mecánica se extuban rápidamente, hay un 25% que no pueden ser extubados y el resto pues tiene una elevada mortalidad. Aparte, aquellos que requieren una ventilación mecánica prolongada, que según el estudio pues tiene distintas definiciones, en este caso superior a 21 días, tienen también más mortalidad, más tasa de reingresos, tanto hospitalaria como en UCI, y más costes. Entonces podemos concluir que efectivamente la ventilación mecánica prolongada se asocia a más mortalidad, más costes, más estancia y en general peor pronóstico o más daño sobre nuestros pacientes. Entonces deberíamos preguntarnos por qué ocurre esto. Y bueno, pues yo llegué a la conclusión de que fundamentalmente por tres efectos. Un efecto producido por la presión, como vamos a ver a nivel del tórax y que puede afectar al resto de los compartimentos, un efecto local sobre los pulmones y un efecto a distancia, que yo lo llamo de inflamación. Ya sabéis que cuando algo no sabemos lo llamamos inflamación. Podría ser la hiperoxia, como ha comentado Marta, pero bueno, vamos a ir viendo uno por uno. Este es un esquema del tórax, el tórax, el pulmón, corazón derecho, corazón izquierdo, y vemos que en condiciones normales, una persona en ventilación espontánea lo que hace es ejercer una presión negativa en el tórax, de tal manera que se genera un gradiente de presiones, hay menos presión dentro del pulmón que fuera y el aire fluye. Entonces, esta presión negativa del tórax se transmite a todo lo que está dentro del tórax, y en este caso a la aurícula derecha. Y esto lo que hace es que favorece que haya mayor presión de retorno, digamos, que la aurícula derecha, y entonces pues que se produzca el retorno venoso. ¿Qué ocurre cuando conectamos a un paciente a ventilación mecánica? Le colocamos un tubo, pues es totalmente contrario. No hay presión negativa, sino lo que hay es una presión positiva que se transmite al tórax y hace que la presión en la aurícula derecha suba. Esto hace que el retorno venoso sea menor y, por lo tanto, que pacientes que estén en riesgo, bien porque tengan una precarga baja o bien porque esté en una zona de precarga dependencia, pues vayan a verse afectados o se genere un estado de hipovolemia. Esto además pues puede afectar también, o la ventilación mecánica también puede afectar a la circulación pulmonar. Esto es un esquema muy reducido, no es tan sencillo, pero en general la ventilación mecánica también de algún modo comprime los vasos pulmonares y produce un aumento de las resistencias pulmonares. Por lo tanto, a nivel cardiovascular es fundamental recordar que cuando a un paciente le sometemos a ventilación mecánica, lo que estamos haciendo es cambiar su fisiología de forma brusca y completamente. Pasamos a una presión positiva que va a dar lugar a un descenso de la precarga y va a incrementar las resistencias vasculares pulmonares, o lo que es lo mismo, incrementar la poscarga del ventrículo derecho.
Esto puede haber población o determinados pacientes en los que sea muy bien tolerado, por ejemplo, pacientes en insuficiencia cardíaca con mucha precarga, en el que disminuir la precarga les pueda venir bien, pero bueno, pues va a haber otros, como por ejemplo los sépticos o los pacientes hipovolémicos, en los que puede que lo toleren peor. Este efecto de presión sobre la cavidad torácica se puede a su vez extender a otras cavidades. Esto es lo que se conoce como teoría multicompartimental, en el cual la presión del tórax se puede extender a la cabeza o se puede extender al abdomen, de tal manera que si aumenta la presión intraabdominal se puede ver afectada la perfusión de los órganos intraabdominales. Esto es está muy estudiado en el caso de los riñones, de tal manera que se sabe que la ventilación mecánica es un factor de riesgo para desarrollar un fracaso renal. Y de algún modo también se habla de que ocurre con el cerebro, no solo en cerebros dañados, en los que haya un aumento de la presión intracraneal y al aumentar la presión intratorácica se aumenta la presión intracraneal, sino porque también se piensa que de algún modo hay una comunicación entre los pulmones y el cerebro que pueden dañarlos aún más. Quizá dentro de los efectos deleterios de la ventilación mecánica, los más estudiados son los que ocurren a nivel de los pulmones. Y si hay una población de pacientes en las que este efecto se ve mucho más analizado, son los pacientes con distrés. Y esto es así porque incluso en estudios muy recientes, estudio publicado en el 2017, este es el estudio ART, que incluye una gran cantidad de pacientes, pues seguía teniendo tasas de mortalidad muy altas. Eran pacientes en los que se les sometía a maniobras de reclutamiento, a un cálculo de PIB, y se vio pues que seguían con mortalidades inaceptables y fundamentalmente se piensa que relacionados al daño que el respirador ejerce sobre los pulmones. Este daño históricamente se le ha llamado de muchas formas: barotrauma, volutrauma, biotrauma, ergotrauma. De hecho, se sigue analizando y quizá esta sea la explicación más actualizada, en la cual se piensa que el respirador transmite una energía a los pulmones, una energía que depende fundamentalmente de la frecuencia respiratoria y depende también del volumen, y esa energía es la que va a ir dañando el pulmón. Contra esto poco podemos hacer. Si analizamos todos los ensayos clínicos, pues quizá el que ha marcado las pautas de la ventilación mecánica es el llevado a cabo por el ARDSNet hace ya años, en el cual la recomendación es utilizar volúmenes bajos, utilizar pues PIB o no PIB, eso tampoco está del todo claro, y lo que sí que parece que es un factor protector en cuanto a la ventilación mecánica, en cuanto al daño producido por la ventilación mecánica, es la ventilación mecánica en prono. Pero el daño producido por la ventilación mecánica no solo se queda en los pulmones, sino que también se sabe que pueda extenderse al compartimento sistémico. Esto es lo que se conoce como biotrauma, cuando nos referimos al daño asociado a la ventilación mecánica, pero que no solo ocurre producido por el volumen, sino que también producido porque de algún modo la ventilación mecánica da lugar a un estado de inmunosupresión. Un estado de inmunosupresión tanto a nivel local, porque se altera la eliminación del moco, pero también a nivel inflamatorio. Se ha visto que de algún modo la ventilación mecánica disminuye las citoquinas inflamatorias, favorece la inflamación, e incluso algunos estudios pues, han demostrado que en pacientes inmunocompetentes produce reactivaciones de virus, como es el citomegalovirus o el herpes, que tradicionalmente se ven en pacientes inmunosuprimidos. Es decir, la ventilación mecánica produce inmunosupresión y eso puede ser una de las causas por la cual en poblaciones de inmunosuprimidos la mortalidad aumenta mucho. En definitiva, podríamos decir que, como todos sabemos, pues la ventilación mecánica constituye una medida de soporte básica en las unidades de medicina intensiva que ha cambiado el pronóstico de muchas enfermedades, pero hay que tener en cuenta y hay que recordar siempre que produce una alteración total de la fisiología, fundamentalmente a nivel de la interacción cardiopulmonar. Es importante conocer el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, que es un concepto que va cambiando y sigue cambiando y que bueno, pues va actualizándose. Probablemente la medida más útil para intentar evitarlo es utilizar volúmenes tidal bajos, la ventilación en prono, utilizar o no la PIB. Que la ventilación mecánica se asocia a un estado de inmunosupresión y por tanto es frecuente la aparición de complicaciones infecciosas, y por todo ello pues es fundamental conocer los efectos secundarios de la ventilación mecánica antes de utilizarla. Yo he sido muy breve, muchas gracias.